Hola, bienvenidos. En este video vamos a trabajar un tema que muchos estudiantes suelen ver como algo difícil o demasiado abstracto, los determinantes. Pero hoy no lo vamos a mirar solo como una operación matemática, lo vamos a entender como herramienta de optimización y análisis, es decir, como recursos que nos ayudan a leer mejor la información, detectar patrones y ahorrar tiempo al momento de resolver ejercicios. Si estudias ciencias empresariales, este enfoque te va a servir mucho porque aquí no se trata solo de calcular, sino de aprender a analizar con lógica. Antes de entrar a las propiedades, quiero mostrarte primero cuál es el objetivo real de este tema. Objetivo de aprendizaje. El objetivo de esta clase no es memorizar propiedades sueltas. La idea es comprenderlas como reglas analíticas que permiten simplificar cálculos, identificando redundancias en la información y evaluar si un modelo matemático es viable o no. En otras palabras, queremos desarrollar pensamiento lógico para trabajar con más eficiencia. Eso es muy importante en ciencias empresariales porque una persona que sabe analizar bien la información toma mejores decisiones y comete menos errores. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué conviene usar propiedades y no irnos siempre por el camino largo? ¿Por qué utilizar las propiedades de los determinantes? Aquí tenemos una comparación muy importante. A la izquierda está el camino tradicional, cálculos extensos, más riesgo de error, más desgaste y más tiempo invertido. A la derecha está el enfoque ejecutivo, que consiste en leer la matriz, reconocer su estructura y aprovechar las propiedades para llegar más rápido al resultado. En el mundo empresarial el tiempo vale mucho y en matemáticas también. Por eso aprender propiedades no es un capricho, es aprender a pensar de manera eficiente. Ahora, si empezamos con una de las propiedades más rápidas de identificar visualmente. Matrices triangulares y diagonales. Cuando una matriz tiene ceros por encima o por debajo de la diagonal principal, estamos frente a una matriz triangular. Y si solo tiene valores en la diagonal principal, es diagonal. En estos casos no necesitamos hacer un procedimiento largo. El determinante se obtiene simplemente multiplicando los valores de la diagonal principal. Esa es la gran ventaja de reconocer la forma de una matriz antes de empezar a calcular. En el ejemplo que observamos, basta con multiplicar los elementos de la diagonal para obtener el determinante. Aquí lo importante no es solo resolver, sino desarrollar la habilidad de mirar primero la estructura. Pero no siempre se trata de rapidez. A veces el determinante también nos sirve para saber si un sistema es viable o no. Criterio de invertibilidad. Esta propiedad funciona como un filtro. Si el determinante de la matriz es igual a cero, la matriz no es invertible. Eso significa que el sistema asociado no tiene una solución única. En cambio, si el determinante es diferente de cero, la matriz sí es invertible y el sistema es viable para encontrar una solución única. Por eso digo que el determinante se comporta como un semáforo. Cuando da cero, nos detenemos. Cuando da diferente de cero, podemos continuar. Esta idea más adelante es fundamental para comprender el método Kramer. Ahora vamos a ver una situación en la que el determinante se anula de inmediato sin necesidad de hacer cuentas largas. Filas o columnas repetidas. Si una matriz tiene dos filas exactamente iguales o dos columnas exactamente iguales, su determinante es cero. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una información repetida y cuando un sistema repite exactamente la misma información no está aportando independencia. En el ejemplo visual vemos que la fila 1 y la fila 3 son idénticas, por eso el determinante se anula. Esta propiedad es muy útil porque nos enseña a comparar visualmente antes de operar. Si identifica repetición, ya tienes la respuesta. Muy parecida a esta propiedad hay otra donde las filas no son iguales, pero sí guardan una relación proporcional.
Filas o columnas proporcionales. Aquí las filas o las columnas no son idénticas, pero una es múltiplo exacto de la otra. En ese caso, el determinante también vale cero. La razón es que la información sigue siendo dependiente. Simplemente aparece a otra escala. Observa el ejemplo. Una fila es 3 veces la otra, entonces no hay verdadera independencia entre los datos y por eso el determinante se anula. Esta propiedad exige entrenar el ojo para detectar proporciones rápidamente. Antes de empezar cualquier procedimiento, conviene revisar si una fila o columna es múltiplo de otra. Hasta ahora hemos visto casos donde el determinante se hace cero. Ahora vamos a ver qué pasa cuando modificamos una fila con un número. El efecto del multiplicador escalares en una fila o columna. Si multiplicamos una sola fila o una sola columna por un número, el valor total del determinante también se multiplica por ese mismo número. Es decir, el cambio que se hace dentro de la matriz se refleja directamente en el resultado final. En el ejemplo, se parte de una matriz con determinante conocido. Luego se multiplica por 4 y el nuevo determinante queda multiplicado por 4. Esta propiedad es importante porque nos ayuda a controlar cómo afectan las transformaciones al determinante. Ahora veamos otro tipo de cambio, no multiplicar, sino cambiar el orden. Cambio de dirección, intercambio de filas o columnas. Cuando intercambiamos dos filas o dos columnas, el valor numérico del determinante conserva su magnitud, pero cambia de signo. Ese es el punto clave. El resultado no desaparece ni se altera arbitrariamente, pero sí cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo. Esta propiedad es muy importante porque en muchos procedimientos se hacen intercambios para simplificar, pero si olvidamos el cambio de signo, dañamos el resultado final. Y ahora llegamos a una de las propiedades más poderosas para simplificar matrices sin alterar el determinante. Estabilidad del sistema, suma de múltiplos. Si a una fila le sumamos un múltiplo de otra fila distinta, el determinante no cambia. Lo mismo ocurre con las columnas. Esta propiedad es valiosa porque permite simplificar la matriz, generar ceros y trabajar con más comodidad, sin alterar el resultado. Por eso se considera una de las herramientas más potentes en el trabajo con determinantes. Aquí no se trata solo de hacer cuentas, sino de transformar inteligentemente la matriz manteniendo la estabilidad del sistema. Después de ver transformaciones que sí cambian el determinante y otras que no observamos ahora, una propiedad de equivalencia estructural. Perspectiva dual, la transposición. El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Eso significa que no importa si los datos están organizados por filas o por columnas, el determinante será el mismo. En otras palabras, cambia la presentación visual, pero no cambia la esencia matemática del sistema. Esta propiedad es elegante porque muestra que hay distintas formas de mirar una misma información sin alterar su valor estructural. Hasta aquí ya tenemos varias herramientas, ahora vamos a reunirlas en un solo tablero de control para que te quede mucho más claro cuándo aplicar cada una. De control, resumen de propiedades. En esta presentación hacemos una síntesis de todo lo trabajado. Si la matriz es triangular o diagonal, multiplicamos la diagonal principal. Si tiene filas o columnas repetidas, el determinante vale cero. Si hay proporcionalidad, también vale cero. Si multiplicamos una fila por un escalar, el determinante también se multiplica. Si intercambiamos filas, cambia el signo. Si sumamos a una fila un múltiplo de otra, el determinante se conserva. Y si transponemos la matriz, el valor no cambia. El resultado no debe verse como una lista para memorizar de forma aislada, sino como un tablero de decisiones para saber qué conviene hacer según la estructura de la matriz. Ahora, si vamos a poner en práctica
con una prueba, esa mirada analítica con algunos ejercicios de profundización. Ejercicios de profundización aplicando atajo. Aquí la idea no es lanzarse a calcular de inmediato. Primero hay que observar. En el primer ejercicio, por ejemplo, debemos preguntarnos qué forma tiene la matriz y qué propiedad podríamos aplicar antes de usar un método largo. En el segundo, la invitación es a revisar si las redundancias o relaciones entre filas. Ese es el cambio de mentalidad que quiero que te lleves antes de operar. Analiza. Antes de hacer cuentas, identifica la estructura. Ahí está la verdadera eficiencia. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión sobre el verdadero valor de este tema. El verdadero valor del pensamiento lógico. Quiero cerrar con esta idea. Los números y las matrices no son solo operaciones matemáticas, son formas de representar relaciones, estructuras y modelos de la realidad. En ciencias empresariales, aprender a leer esa información con lógica, agilidad y criterio es una ventaja competitiva. Por eso estudiar determinantes no se trata solo de sacar un resultado, se trata de entrenar la mente para detectar patrones, validar información y tomar mejores decisiones. Si logras eso, ya no solo estás aprendiendo matemáticas, estás fortaleciendo una habilidad que te servirá en tu formación y en tu vida profesional. Si este video te ayudó, compártelo con un compañero, déjame en los comentarios cuál propiedad te pareció más útil o qué ejercicio quieres que resolvamos en el siguiente video. Y suscríbete para seguir aprendiendo matemáticas aplicadas de forma clara y estratégica.